Desde los inicios del vuelo motorizado, la humanidad ha podido atravesar el planeta a una mayor velocidad y con más facilidad. Pero cuando ocurre una catástrofe en el aire, las consecuencias pueden ser devastadoras. Vi el avión y el motor cayéndose. Muchos de los cadáveres siguen esparcidos indiscriminadamente por la pista y están tan carbonizados que es complicado identificarlos. Fue horrible. Un accidente horrible. Independientemente de que la caída de un avión se produzca por un error humano o por un fallo mecánico, hay muchos pasos en el camino que podrían haber evitado la tragedia. Lo que provoca el accidente es una serie de enlaces en cascada, nunca es una sola cosa. Al escudriñar los restos de algunos de los peores desastres de la historia, podemos aprender la lección de que los viajes por aire son la forma más segura de transporte en la actualidad. En todo el planeta, la humanidad se expone a la catástrofe. El desastre acecha bajo la superficie de la Tierra. Golpea desde el cielo o nos engulle desde el mar. Pero no estamos simplemente a merced de nuestro planeta. En nuestros intentos por industrializarnos, conectarnos globalmente y llegar a las estrellas, se han perdido vidas. Los desastres revelan lo mejor y lo peor de la humanidad, a medida que las tragedias se van sucediendo. ¿Cómo ocurren estos desastres? ¿Y qué lecciones podemos aprender cuando la catástrofe vuelve a azotarnos? Código Rojo. Cada día, más de 100.000 vuelos comerciales viajan hasta sus destinos de todo el mundo sin sufrir ningún incidente. Están sometidos a exhaustivos controles y guiados por sofisticados conjuntos de protocolos, GPS, radares y ordenadores de a bordo. Volar es más seguro que nunca. La inseguridad es un término relativo. No hay nada en la aviación que sea intrínsecamente seguro salvo quedarse en la cama. Volamos a 8.000 o 16.000 metros de altitud, a menos 33 grados centígrados y a una velocidad de 700 kilómetros por hora. Siempre estamos equilibrando y mitigando los riesgos. 17 de julio de 2014, Ámsterdam. En 2014, el vuelo 17 de Malaysia Airlines cargó en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, con pasajeros principalmente holandeses dispuestos a comenzar sus vacaciones. Al igual que muchas otras aeronaves de aquel día, el Boeing 777 recibió el permiso de vuelo bajo la dirección del control de tierra. Cuando estaba listo para salir, el permiso de despegue final tenía que darlo la torre de control de tráfico aéreo antes de que el MH17 ascendiera a los cielos. El viaje de 12 horas transportaba a 283 pasajeros y a 15 miembros de la tripulación a más de 10.000 kilómetros de distancia hasta Kuala Lumpur. Sin embargo, el MH17 nunca llegó, y para conocer el destino del avión se necesitan los conocimientos adquiridos por las investigaciones en accidentes aéreos anteriores. 27 de marzo de 1977, Islas Canarias. El desastre aéreo más mortal del mundo ocurrió en las españolas Islas Canarias hace 40 años. Antes de que dos jumbos Boeing 747 abandonaran la pista. Muchos de los cadáveres siguen esparcidos indiscriminadamente por la pista y están tan carbonizados que es complicado identificarlos. El accidente de Tenerife ha sido el peor accidente en la historia de la aviación, con más de 500 personas muertas. Tal y como sucede casi siempre en el caso de los accidentes aéreos mortales, no una, sino una serie de cosas salieron mal.
Era el año 1977. Y en los últimos años había despegado verdaderamente la aviación a gran escala. Fue la época en la que se introdujo el Jumbo. Por lo tanto, teníamos aviones más grandes que nunca, que volaban más lejos que nunca y con más pasajeros que nunca. No todos los aeropuertos estaban equipados para hacer frente a las nuevas exigencias. El aeropuerto principal de las Islas Canarias es el de Las Palmas. Estalló una bomba en la terminal de Las Palmas y todos los aviones se desviaron al aeropuerto secundario en Tenerife. El aeropuerto de Tenerife no estaba diseñado para recibir tanto tráfico. Solo tenía una pista y una única pista de rodaje. ¿Dónde podrían poner esos aviones? No se podían poner en la pista porque no podrían despegar ni aterrizar. Había que ponerlos en la pista de rodaje. Eso significaba que al aterrizar había que utilizar la pista como zona de aterrizaje y de rodaje. Y esa era la situación que teníamos. El aeropuerto de Tenerife está situado a más de 600 metros sobre el nivel del mar y estaba sujeto a nieblas esporádicas. Aquel día había 2 jumbos cargados a la espera de recibir instrucciones para despegar. El vuelo 1736 de Pan Am y el vuelo 4805 de la holandesa KLM. El de KLM recibió instrucciones para rodar por la pista principal y que el Pan Am lo siguiera. Se recomendó al Pan Am que tomara la tercera salida. La tripulación del vuelo de Pan Am se saltó la pista de rodaje. Con la niebla no se podían ver entre ellos. El controlador del tráfico aéreo tampoco podía ver a ninguno. Así que todos trabajaban con la radio. El KLM giró 180 grados y se preparó para el despegue. Así pues, se dieron las autorizaciones para rodar. El problema fue que el avión KLM empezó la rodadura para el despegue antes del permiso del despegue formal. Parece que el capitán confundió el permiso de salida, que es una autorización para que la aeronave salga siguiendo un procedimiento concreto, con el permiso de despegar que todavía no tenía. El KLM se preparó cuando escuchó despegue. El controlador respondió: de acuerdo, espere para el despegue, le avisaremos. Pero en un momento trágico de interferencia de radio, un fuerte chirrido cubrió la mayor parte de la frase. Pan Am había pisado la transmisión. El problema con la recepción y la transmisión es que no se puede transmitir y recibir al mismo tiempo. Las comunicaciones del Pan Am bloquearon las del KLM y el comandante del KLM solo escuchó adelante. En lugar de escucharlo y decir, bueno, tal vez haya algo de incertidumbre, vamos a comprobarlo de nuevo, decidió: preparad neumáticos, encended el motor, despeguemos y volemos. El comandante del KLM intentó elevar el avión de tierra para sobrevolar al otro avión, pero no pudo hacerlo. Y golpeó al otro avión en el centro del fuselaje. Todo el compartimento de primera clase, situado detrás de la cabina, fue arrancado de la nave Pan Am e inmediatamente se incendió. El KLM volvió a caer en la pista, estalló en llamas y se desintegró, matando a todos los que iban a bordo. La colisión sigue siendo una tragedia espantosa y horrible. ...583 personas perdieron la vida en la colisión de Tenerife. En la investigación subsiguiente, se achacó la causa del accidente a diversos factores. Fue una combinación de muchos factores. Factores de organización en el KLM, la geometría del aeropuerto, la congestión del aeropuerto y que el controlador de tráfico aéreo no estaba preparado para tal volumen de tráfico.
Las transmisiones de radio ambiguas, tanto por parte de la tripulación de los aviones como de los controladores de tráfico, se vieron agravadas por la mala visibilidad y la falta de controles de procedimiento adecuados. Como antiguo controlador aéreo, pensó que le daban permiso para despegar. Todos los pilotos aprendieron una lección ese día, que los días de niebla hay que comprobar, volver a comprobar y asegurarse de que se sabe dónde están los otros aviones. ...17 de julio de 2014, Ucrania. El vuelo 17 de Malaysia Airlines despegó sin ningún incidente, estableciendo rumbo hacia Kuala Lumpur a una altitud de crucero de 33.000 pies, 10.000 metros. El MH17 seguía una trayectoria de vuelo normal, pero hubo muchas anomalías presentes en este accidente. La trayectoria de vuelo del MH17 implicaba sobrevolar Ucrania. Nos han robado la esperanza en el futuro. Nos prometieron una vida mejor y no va a cambiar nada. Donde se estaba produciendo un conflicto armado. Los aviones llevaban años transitando esa ruta que sobrevuela Ucrania. El problema evidentemente era que había una insurgencia y se acervó la semana o las 2 semanas precedentes. Se habían derribado vehículos aéreos no tripulados en esa misma zona. Salí de mi casa, fui a la de al lado, hubo una gran explosión y gritó, ¡mi hijo estaba ahí! En 2014, lo que empezó como una protesta contra el gobierno se intensificó hasta convertirse en una rebelión armada respaldada por Rusia. La Autoridad de Aviación Civil ucraniana estableció algunas restricciones aéreas. No volar por debajo del nivel 320 de vuelo cuando se aproximen a la zona de conflicto. El vuelo 17 de Malasia iba legal. Iban legales, pero no estaban seguros. Vimos a gente cargando sus cosas en los maleteros de sus coches. Tenemos refugiados. La situación ha llegado hasta este punto. En julio, el gobierno ucraniano intentaba reprimir a las fuerzas rebeldes mediante ataques aéreos. Había una guerra en tierra que es una situación inusual. La mayoría de los misiles de lanzamiento desde el aire pueden operar hasta aproximadamente 6.000 metros. ¿Qué hay más abajo? No se sabe. A pesar de que varias aerolíneas evitaban entonces sobrevolar el espacio aéreo de Ucrania, Malaysia Airlines no fue una de ellas. Cuando el MH17 alcanzó la ciudad de Dnipropetrovsk, Control de Tráfico Aéreo solicitó al MH17 que ascendiera a 10.500 metros para evitar un posible conflicto de separación con el vuelo de las aerolíneas de Singapur. El MH17 respondió que no podían hacerlo, posiblemente debido a las condiciones meteorológicas, y solicitó permanecer a la altitud actual. Se concedió la solicitud, pero las aerolíneas de Singapur pasaron a los 10.500. El conflicto de separación es el término de aviación que se refiere a la distancia insegura entre aeronaves. Por lo general das 300 metros de separación. Imaginen un disco de hockey como espacio aéreo alrededor de una aeronave. Y el trabajo del controlador del tráfico aéreo es que esa distancia sea segura para ese avión. Si la aeronave experimenta una pérdida de separación, corre el riesgo de colisionar o encontrarse con una estela de turbulencias. ...12 de noviembre de 2001, Nueva York. Fue una estela de turbulencias la que produjo las horribles escenas en Queens, Nueva York, tan solo 2 meses después del 11S. El accidente se produjo con los cielos despejados, y cualquiera que lo viera desde tierra pudo observarlo todo. Cientos de residentes de Bell Harbor observaron horrorizados cómo un avión de pasajeros estallaba en el aire
y caía en su vecindario. Vi el avión y el motor cayéndose. Le quedaba una pieza colgando que después se cayó hacia abajo. Los motores y los escombros en llamas podían verse en un radio de 5 manzanas, y murieron 5 personas en tierra y las 260 que iban a bordo. Todo el mundo en Estados Unidos pensó que era un acto terrorista y se trataba de una comunidad que ya había sido devastada por un desastre aéreo, y este era otro que vivían en las puertas de sus casas. Cuando los investigadores recuperaron las piezas del avión, extrajeron una pista importante de la bahía de Jamaica: el estabilizador vertical o la aleta de cola del vuelo 587 de American Airlines. Hasta aquí siguió una trayectoria de vuelo completamente normal. Fue aquí donde recibimos la última transmisión. El impacto se produjo poco después. Aparentemente, el estabilizador vertical se desprendió en medio del aire. La aleta vertical proporciona estabilidad direccional. Sin ella, el avión se vuelve incontrolable. ¿Qué pudo provocar este tipo de accidente un día perfecto de cielos despejados y tan solo un par de minutos después de despegar? La investigación preliminar descartó enseguida el terrorismo. Un avión despegó ligeramente antes. Era un 747 de aerolíneas japonesas, muy pesado, y creó estelas bastante considerables. Cuando un ala prepara la ascensión, genera una región de baja presión sobre el ala y una región de alta presión bajo el ala. Provoca esa circulación alrededor de las alas que genera vórtices, uno a cada ala. Las normas de seguridad aérea exigen una separación entre aviones de al menos 6.400 metros al despegar para evitar la estela de turbulencia. Una norma que en este caso se cumplió. La aeronave de American Airlines fue informada: precaución, estela de turbulencia. Poco después de que el avión despegara, el piloto se encontró con lo que creyó que era la turbulencia advertida. El comandante primero pisó los pedales con mucha fuerza y desvió el timón completamente a la izquierda para corregir la estela turbulenta. Lo que provocó que la aleta vertical se moviera hacia adelante y hacia atrás a un ritmo que excedía la carga. La aleta se rompió y el resto del accidente se produjo a continuación. Un avión acaba de estrellarse al sur del campo. Hay un incendio inmenso, una cantidad tremenda de humo negro. Los datos oficiales revelaron un error del piloto. Del comandante primero, que empleó un uso innecesario y excesivo del timón. La cuestión que nos planteamos es, ¿por qué un piloto razonable haría eso? Eso pone en duda cuál fue su entrenamiento. Lo segundo es si el fabricante informó que evitaran ejercer demasiada presión en los pedales del timón. Estamos haciendo todo lo que podemos para solucionarlo. Sé que los habitantes de Nueva York pueden enfrentarse a cualquier desafío. Además del error del piloto, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte descubrió que tanto la formación de los pilotos como el mal diseño del timón fueron factores decisivos. El piloto tuvo una ocasión previa en la que reaccionó exageradamente ante una estela turbulenta del avión que se remontaba a su formación. El comandante realizó unos movimientos agresivos en el pedal del timón, lo que hizo que el avión tuviese un gran deslizamiento lateral oscilante. ...17 de julio de 2014... Ucrania.
Cuando el MH17 se encontraba sobrevolando el este de Ucrania, no era solo otro avión que planteaba una posible amenaza. Al aproximarse a la frontera entre Ucrania y Rusia, el contacto por radio se interrumpió. El avión estaba volando tranquilamente a su altitud de crucero y al minuto siguiente cayó en picado al suelo. Desde tierra, los testigos pudieron presenciar los últimos momentos del MH17 como una bola de fuego en el horizonte. Las piezas del avión y los cuerpos fueron cayendo a lo largo de una gran extensión de aldeas, prados y tierras de cultivo. Acabaron en campos, tejados y jardines. Se extendió a más de 50 kilómetros. Y no solo los restos del avión, sino también las pobres víctimas. Las sospechas de lo que provocó que el MH17 se desplomara desde el cielo a una zona de conflicto fueron inmediatas. Occidente afirmó que el avión fue alcanzado desde tierra por un misil aéreo disparado por rebeldes prorrusos. Los rusos indicaron que un avión del gobierno ucraniano había disparado al MH17. El gobierno ucraniano cerró de inmediato su espacio al tráfico aéreo. Está destrozado. Al principio, las autoridades ucranianas que llevaban a cabo la investigación se dieron cuenta de que no podían hacerse cargo de una manera imparcial. Así que llamaron a las autoridades holandesas para que lo investigaran. Tenemos que hacer todo el trabajo lo más rápido posible. El tiempo es fundamental. Había informes que indicaban que separatistas prorrusos habían manipulado los restos y habían bloqueado el acceso al lugar del siniestro, retrasando la investigación. Hubo ocasiones en las que el equipo de investigación del accidente se aproximó al lugar del siniestro. Se producían demasiados tiroteos y dijeron, no podemos entrar ahí. Los aldeanos, atrapados en medio de un conflicto que no habían iniciado, eran los testigos clave de un desastre aéreo internacional. Yo ya no me subiría a un avión porque me da miedo caerme del cielo como esa gente inocente. La investigación del MH17 implicó a muchísima gente de la zona que ayudó a la recuperación de los restos. Menos de una semana después de que el MH17 cayera, empezaron a llegar los cuerpos a los Países Bajos para su examen e identificación. En esa situación se llevan a cabo dos procesos en paralelo. Está el proceso humanitario, que consiste en devolver a los fallecidos a sus seres queridos. Y está el proceso forense, que consiste en reunir pruebas que puedan servir en un procedimiento judicial posterior. Con restos que iban desde cuerpos enteros a pequeñas partes del cuerpo, el proceso de identificación podía demorarse desde semanas a meses. ...22 de julio de 2014, Países Bajos. A los pocos días del accidente aéreo del MH17, las autoridades holandesas recibieron parte del avión, fundamental para cualquier investigación: las cajas negras. Sin embargo, revelaron muy poco. Todo iba bien hasta que la cinta se paraba. A pesar de que los investigadores no pudieron saber qué había provocado el accidente a partir de las cajas negras, pudieron saber dónde se produjo.
Al triangular las grabaciones de los micrófonos de la cabina, los investigadores pudieron discernir que la causa procedió, sospechosamente, de fuera de la aeronave. Una línea de investigación que finalmente fue la mayor esperanza para averiguar la causa del accidente fueron los restos. Llegaron al cabo de los meses a los Países Bajos, transportados en camiones de plataforma con escolta policial. Los restos del MH17 se ensamblaron cuidadosamente pieza por pieza. En la mayoría de los casos, empiezan por depositarlos en horizontal sobre el suelo del hangar. Construyen una plataforma para empezar a montar todas las piezas en ella y poder conseguir que el avión se parezca lo más posible a su estado original. A medida que la parte frontal del avión tomó forma, se hizo patente la causa de la destrucción del MH17. Hay ciertos tipos de daños inherentes a una explosión. Hay penetraciones en el fuselaje de aluminio y restos de explosivos que se quedan ahí. Obviamente, si hubiera sido una bomba, la explosión hacia afuera habría dejado desgarros en el fuselaje que indicarían una explosión hacia el exterior. Mientras que en este caso había agujeros en el fuselaje, lo que indicaba que en el fuselaje había penetrado metralla desde el exterior de la aeronave. Empezaron a hacer experimentos para saber qué tamaño de ojiva podía provocar todo ese daño y a qué distancia tendría que estar el avión para acabar con ese patrón de metralla que tenía. El Consejo de Seguridad holandés llegó a su conclusión en octubre de 2015. El MH17 fue derribado por un misil aire-tierra Buk 9M38 de fabricación rusa. Disparado desde el territorio tomado por los separatistas prorrusos. Los misiles aire-tierra Buk pueden viajar 3 veces más rápido que la velocidad del sonido, con un alcance de 24.000 metros. Están diseñados para buscar aviones de combate y detonarse justo antes de alcanzar su objetivo. Creo que sabían desde el principio lo que había pasado. Operaron con mucha cautela. Da un poco de miedo. En el caso del MH17, se pudo confirmar la información triangulando las grabaciones de las cajas negras. Explotó desde la izquierda y por encima de la cabina. La fuerza de la explosión provocó la descompresión explosiva, ocasionando la separación tanto de la cabina como de la cola del fuselaje. La pérdida de conocimiento se debió de dar en segundos. Primero les sorprendió y enseguida se quedaron dormidos. Con respecto a la procedencia del misil Buk, había pruebas de que se lanzó desde un vehículo que había atravesado Ucrania desde territorio ruso. A pesar de todas las pruebas que acreditaban el ataque con el misil Buk, Rusia continuó negando cualquier tipo de implicación. ¿Pueden decirnos cómo ha ocurrido esto? Teníamos protocolos al respecto. Se prohibió la utilización de misiles después de aquello. El ejército ruso los había retirado.
Si bien las tensiones entre Oriente y Occidente obstaculizaron las investigaciones del accidente del MH17, a lo largo de la historia aceleraron la investigación y desarrollo de las aeronaves. En 1960, la KGB se enteró de un programa que compartían británicos y franceses para diseñar un avión comercial supersónico llamado Concorde. El Concorde pudo volar el 2 de marzo y podía hacerlo el doble de rápido que un avión normal. También podía volar mucho más alto, a más de 15.000 metros. Durante el desarrollo del Concorde, se supo que fue sujeto de un esfuerzo masivo de espionaje por parte de la Unión Soviética. El clima político en esa época era como la carrera espacial que se estaba llevando a cabo al mismo tiempo. Querían conseguir su transporte supersónico en el aire y volar antes que el Concorde. Se encargó la labor al famoso ingeniero aeroespacial soviético Andrei Tupolev. El avión que diseñó, el Tupolev Tu-144, consiguió alzar el vuelo 2 meses antes que el Concorde, en 1968. Occidente estaba furioso. El avión era tan parecido al Concorde que lo apodaron el Concordonsky. De aspecto similar al de un dardo, con unas alas distintivas en forma de delta, era muy difícil diferenciar a los dos aviones. El ala delta tiene diversas ventajas para el vuelo supersónico. La primera es que la unión al fuselaje es más resistente. El diseño del ala delta reduce la resistencia, retrasando las ondas de choque que se producen cuando el avión se aproxima a la velocidad del sonido. Los diseñadores del avión supersónico descubrieron que el ala delta aumentaba la estabilidad a velocidades elevadas. Sin embargo, a baja velocidad tenía que mantener un ángulo elevado de ataque, un perfil que creaba patrones de vórtice a cada borde del ala principal. Los vórtices que se generaban en las alas creaban un área de presión baja mucho más alta sobre ellas, mejorando la ascensión. No obstante, había diferencias importantes. El Tu-144 era más largo y tenía los motores más potentes. También contaba con los característicos timones de profundidad delanteros de tipo Canard cerca de la cabina, que se retraen y ayudan a la estabilidad y elevación. ...3 de junio de 1973, Goussainville. Esta característica en el diseño fue la que se convirtió indirectamente en el foco de un accidente aéreo horrible, antes de que cualquiera de las dos aeronaves emprendiera el servicio comercial. El lugar fue en el Salón Aeronáutico de París celebrado en 1973. Oriente y Occidente por fin se encontraban cara a cara en un despliegue completo de su rivalidad supersónica. Primero, voló el Concorde ante una multitud de 350.000 personas. Actuaron delante de la multitud solo para demostrar que el avión podía volar. Los rusos decidieron que querían presumir, y a la hora de presumir del avión, sobrepasaron los límites estructurales. Después de sobrevolar muy cerca de los espectadores, el piloto del Tupolev inició un ascenso empinado y espectacular. A continuación, llevó al avión a un descenso radical,
Fallaron todos sus esfuerzos frenéticos para no precipitarse. Estalló en el aire y sus pedazos cayeron en la ciudad. Murió toda la tripulación, además de 8 personas en tierra. Más de 60 personas resultaron gravemente heridas. Ese gran desastre dio lugar a un intenso debate y a diversas acusaciones. Los soviéticos culpaban a la violenta maniobra del avión de combate francés que estaba volando al mismo tiempo. Occidente acusó a los soviéticos de espionaje, afirmando que los fallos estructurales del Tupolev se debían a los planos falsos que habían robado del Concorde. Independientemente de lo que provocó la desastrosa desintegración en el aire, la tragedia envió el desarrollo del Tupolev a una espiral descendente. El Concorde tomó la delantera y se convirtió en el primer avión supersónico en entrar al servicio comercial en 1976. El Concorde gozaba de una categoría exclusiva. Era más rápido que una bala y podía transportar los pasajeros desde Nueva York hasta Londres en poco más de 3 horas. Con unos billetes que solo se podía permitir la gente adinerada, el Concorde se convirtió enseguida en un símbolo de riqueza y prestigio. Asimismo, se le consideró uno de los aviones más seguros en funcionamiento. Hasta que se produjo un accidente catastrófico más de 2 décadas después. Los restos humeantes de cenizas y escombros fueron todo lo que quedó de un hotel en Gonesse, Francia, después de que cayera sobre él un Concorde el 25 de julio de 2000. 25 de julio de 2000, París. El vuelo de Air France se estrelló poco después de despegar del aeropuerto Charles de Gaulle de París. Murieron 4 trabajadores del hotel, junto a 100 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. El accidente se produjo por una tira metálica de la puerta de un capó de motor, pero no del Concorde. La pieza se había soltado de otro avión que había despegado 5 minutos antes. No hubo nada de malo antes de que se despegara, salvo la tira metálica en la pista que no pudo ver. La pieza se había sustituido en Houston durante una revisión anterior ese mismo mes. Cada parte del avión está hecha con un diseño específico. Y si no se hace así, se convierte en una pieza que no se aprueba. La pieza de repuesto no se fabricó ni se instaló según las especificaciones. Y tuvo consecuencias mortales para los que iban a bordo del Concorde. Cuando el neumático pasó por encima de los restos, explotó sometido a un intenso calor y a una inmensa presión. Parte del neumático golpeó el depósito de combustible y prendió fuego a esa expulsión del combustible del avión. Cuando el comandante perdió el impulso de los 2 motores, el tren de aterrizaje se atascó y no pudo elevar más el avión. Por desgracia, el fuego que se provocó fue muy violento. El calor enseguida hizo efecto y paró los 2 motores del lateral izquierdo. El avión se giró a la izquierda y se estrelló contra el suelo. Esto nos demuestra lo importante que es el producto final para la seguridad de la aviación, por muy pequeña que pueda parecer la pieza.
Si bien el terrible accidente se debió a la pequeña pieza de escombros que había en la pista, los neumáticos del Concorde ya habían sido unos componentes preocupantes. Los neumáticos están sujetos a un calor y peso extremos. Muchos años antes del accidente, la NTSB investigó 4 ejemplos relacionados con neumáticos que se desarmaban y golpeaban al avión. Desgraciadamente, las modificaciones en la flota del Concorde no se llevaron a cabo hasta que no se produjo el accidente. Cambiaron los neumáticos para que pudieran soportar mejor algunas velocidades. También pusieron Kevlar alrededor de los depósitos de combustible del avión, aunque el declive del programa Concorde ya había comenzado. El accidente del Concorde ocurrió en una mala época para la industria aeronáutica. Los ingresos habían bajado, la gente no volaba tanto. El mismo programa del Concorde tuvo siempre un presupuesto muy ajustado. 3 años después, el Concorde hizo su último viaje transatlántico. ...22 de julio de 2014, Ucrania. El último viaje del MH17 obligó a los operadores de las aerolíneas a volver a evaluar el equilibrio entre la prevención de riesgos y la rentabilidad de las rutas directas. En el contexto de lo que estaba ocurriendo semanas y meses antes, era muy probable que pensaran que habían derribado a un avión desde Ucrania. Vivía por la paz, vive por la paz y siempre vivirá por la paz. ¿Cómo podemos mejorar el sistema para que sea más seguro? Ese es el objetivo final de cualquier investigación de accidentes aéreos. Las aerolíneas ahora están mucho más concienciadas a la hora de mitigar los riesgos en las zonas de conflicto. Así que ha sido algo que va a tener efectos positivos de largo alcance. A pesar de que se conocían los riesgos en el momento del desastre, se pensaba que era muy improbable que se produjera un evento adverso. Fue un evento improbable. El problema es que muchos accidentes son eventos improbables. A menudo, cuando escuchamos algo así, decimos, ¿cómo puede haber alguien que haga una cosa así? ¿Quién puede ser tan estúpido? Pero es una pregunta errónea. La pregunta correcta sería, ¿cómo puede ser comprensible? ¿Cómo puede haber alguien que piense que está haciendo lo correcto? Y puede aplicarse a cualquier incidente en aviación. El legado de 298 personas que perdieron la vida a bordo del MH17 ha dado lugar a que entendamos mejor que lo impensable puede ocurrir. Es el momento de tomar medidas porque es terrible. Y debe evitarse por todos los medios.